¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Pa' Conocer. Y el día de hoy, señoras y señores, me encuentro con invitado de lujo. Crow, bienvenido. ¡Yay! ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Paco, por invitarme aquí. Un honor estar por acá en Guadalajara, de retache, por primera vez en tu podcast. Muchísimas gracias, bro. Oye, qué chido que se pudo dar la oportunidad de realizar la conversación. Yeah. Y es una plática que yo tenía muchas ganas de tener. Nice. Te voy a platicar un poquito del contexto. Venga. Pues yo he sido gran consumidor de los podcasts. Uh-huh. ¿Sí? Yo inicio mi canal con Pistología, algo que ya platicamos fuera de cámara, ¿no? Por cierto, salud. Saludcita. Pura agua mineral, ¿eh? Sí. Pisteando pura agüita. Entonces, ándale, fue como una situación de ir haciendo como una cadena. Como parte de los contenidos que yo pues veía, pues es creativo, ¿no? Con Roberto Martínez. Sí, claro. Después, uno de los podcasts que yo escuché demasiado fue Cosas. Ajá. La combinación de Roberto Martínez y Jacobo Wong. Sí. Después, me toca ver un podcast, jajaja, contigo, con Jacobo Wong. A huevo. Y al final de toda esta secuencia, un gran amigo, Adolfo Torres, a quien le mando un gran saludo. Saludos, buen Lolo. Aquí de Monterrey. Vocalista de BMR y de su proyecto Ozymandia. Yeah. Ozymandia. Pues también ha habido una amistad muy padre. Y en alguna historia me tocó ver que estabas pues con él. Ah, huevo. Estabas ahí cotorreando. Dije, órale, ¿cómo son las cosas, no? Sí. Ahora sí, como dijera la canción, los caminos de la vida, ¿no? Exacto. Y en esta última gira que tuvo BMR con Cristian Bernadac, le dije, oye, Adolfo, tengo por aquí una inquietud, me gustaría pues ver si por tu conducto habría manera de contactar con Crow, porque me gustaría platicar con él. Dije, yo honestamente tenía como la idea, dije, pues a lo mejor va a ser algo en línea, va a ser pues Monterrey, Jalisco. Sí. Y donde me dice, no, ¿sabes qué? Van a tener una presentación en Guadalajara a mediados de mayo. Y pues vamos a ver si se da el contacto y pues aquí estamos. Yeah, yes. Muchísimas gracias, man. Nosotros muy agradecidos por todas las atenciones, carnal, también por recibirnos acá. Muy chido. Muchas gracias, man. Un honor. No, hombre, pues todo un gusto. Y pues como lo dice el podcast Pa' Conocer, yo sé que hay bastante raza que ya te ubica. De eso no tengo duda, pero para toda la gente que no tenga el gusto de conocerte, pues tú vienes de Monterrey. Así es, vengo de Monterrey, pues soy músico, soy creador de contenido, tengo 2 podcasts, uno que se llama Jajaja con Jacobo y otro que se llama En Plan Tranqui, que es con Ricky Barker. Recientemente estaba en D99, ahorita nada más voy a tener un par de cápsulas ahí con ellos. Y pues tengo mi banda con la que venimos aquí a Guadalajara por segunda vez, que se llama Riots, R-I-O-T-Z. Y pues es una onda acá como entre metal, con trap, con electrónico, con un poquito de punk. Está muy divertido y pues estamos muy emocionados por estar acá otra vez en Tierras Tapatías para presentar nuestro nuevo sencillo, que ya se va a estrenar próximamente ahora en junio. Entonces pues nada, muy emocionados, muy contentos de estar por aquí. ¿Qué más? Soy ilustrador digital, soy director creativo, también en una agencia de publicidad. Okay. Y pues básicamente eso, o sea, hago un chorro de cosas y apago un chorro de fuegos todas las semanas. Oye, pues entonces, ¿cómo te da el tiempo para tanto rollo? ¿Cómo te organizas? La verdad, con el calendario del celular lo traigo a full, así siempre estoy con alarmas y todo para poder salir adelante. A lo mejor muchas personas dicen como que, oye, pues, ¿qué onda con los podcasts? Todo es pura información que tú sabes, pero no, la verdad es que sí estoy constantemente informándome, sigo bastantes páginas que me interesan, más que nada temas que me interesan. Entonces sí tengo que llevar como una programación de los temas que voy a estar hablando semana tras semana, tanto en el radio como en los podcasts. Entonces pues está chido porque pues es como una preparación. Aparte con Riots, pues estoy constantemente grabando maquetas, escribiendo canciones. Ahorita yo estoy también buqueando los shows. Entonces, pues son un chorro de cosas de calendario que tengo que organizarme. Y con la agencia, pues estoy como director creativo, entonces yo tengo que ver todos los proyectos, también muchas veces los presupuestos, muchas veces las presentaciones,
pues más que nada la cuestión administrativa y reviso los proyectos, ¿no? Entonces, pues son un chorro de cosas que si no tengo un calendario y un celular que me esté dando alarmas y notificaciones todo el tiempo, la verdad no la armaría. Porque precisamente como creativo, pues sufro de ser disperso, ¿no? Entonces, hay veces que me clavo en algo y se me va la onda, ¿no? Así de que me quedo pensando en algo, ideando alguna otra cosa y se me van los compromisos, entonces tengo que agendar todo. Pero hay más o menos un poquito. Un poquito. Sí. Oye, y ahora sí, yéndonos un poquito atrás en el tiempo, ¿cómo recuerdas tú que comenzaste como a conectar con todo este rollo? Porque bueno, está la parte de la música, está la parte de la creación de contenidos, de todo este rollo. ¿Cómo recuerdas? ¿Qué fue primero? ¿El huevo, la gallina? El dinosaurio. Ándale. ¿Te sentiste conectado tú de un inicio, me imagino, con la música? Sí. ¿Cómo fue que también ¿cómo fue esa evolución que tuviste en el tema musical? ¿Cómo recuerdas que fueron como esos primeros pasos? Claro, pues la música desde muy chiquito, o sea, desde la primaria empecé mi primera banda, que de hecho fue con el actual bajista de Riots, con el buen Judah. Ok. Estábamos en la primaria juntos y empezamos una banda juntos también desde aquel entonces. Y pues ya toda la vida he estado en la música. Posteriormente empecé a trabajar en agencias de publicidad. Yo me recibí de diseño gráfico. Entonces empecé como diseño gráfico y luego de ahí fui creciendo a director de arte y luego después director creativo. Y pues ahí me quedé. Yo todos mis 20 básicamente fui 100% godín. Traía mi banda y pues también de repente tureábamos y hacíamos cosas, pero la realidad es que la mayoría de mi tiempo era invertido a las agencias de publicidad. Entonces se da la oportunidad con una disquera de Estados Unidos para irnos allá con ellos, para firmar con ellos y irnos para allá. Y justo cuando estábamos en ese trámite y en ese proceso cayó la pandemia. Entonces se nos agüitó todo. Y con la pandemia termino un proyecto con el que estaba, con Infersenal, que era mi otra banda, con la que nos íbamos a ir a Estados Unidos. Y a raíz de la pandemia también empiezo a conocer creadores de contenido, youtubers, y empezamos a colaborar, empezamos a hacer contenido, empecé a hacer contenido con mi roomie, con el buen Chris, que ahorita es el baterista de Riots. Sí, es mi roomie, el buen Chris. Y empezamos a hacer contenido él y yo en Instagram, empezamos a hacer lives al mismo tiempo que yo estaba en un canal de YouTube que se llamaba Bagre TV. Y pues ahí empezamos a relacionarnos mucho con la creación de contenido, ¿no? O sea, ya la música la traíamos desde siempre, pero ahí fue donde yo empecé a relacionarme más con qué onda con el contenido y con darle un seguimiento, una periodicidad a la creación de contenido. Y pues bueno, Bagre TV termina porque los creadores, que eran Beto Pasillas y Samuel Femat, pues ya uno se casa, el otro ya se dedica más a su agencia y ya no tanto como al canal de YouTube. Pero nos quedamos con la espinita de los que estábamos ahí, que no éramos los creadores. Y particularmente mi compa Ricky y yo, siempre hablábamos de relaciones y de las emociones de los hombres cuando hablábamos en Bagre TV. Ese era como el pico de vistas, ¿no? En los videos en donde él y yo hablábamos de esos temas. Entonces le propuse empezar un podcast, porque Bagre TV básicamente era un podcast, pero íbamos adentro de una camioneta poniendo canciones y platicando, pero era básicamente un podcast. Entonces, pues le propuse hacer un podcast y así nace En Plan Tranqui, hace 3 años ya. 3 años. Y uno de nuestros primeros invitados, tuvimos muy buenos primeros invitados, que eso fue lo que nos dio el despegue. Fue Adrián Marcelo. No manches, estuviste con Adrián Marcelo. Adrián Marcelo, fue Arthur White de Panda, Dani Villa y Jacobo Wong. Entonces, gracias a que Jacobo fue a nuestro podcast, ahí fue donde lo conocí yo. Y luego nos invitó a Spotify a... Pues hacen reuniones de repente, Spotify en diferentes partes. Hicieron una en Monterrey y nos invitan En Plan Tranqui y invitaron a Jacobo porque Jacobo sigue con Cosas. Entonces invitan a Jacobo como representante de Cosas y a mí como representante de En Plan Tranqui y estamos en la comida. Y ya cuando se acaba la comida, Jacobo se acerca conmigo y me dice de que, oye, güey, ¿no te gustaría hacer un podcast conmigo? Y yo, a la madre, y yo, neta, güey. Y de que conmigo, de que sí, güey. De que en el estudio de este vato vamos a hacer un podcast tú y yo, güey. Y yo, jalo, güey. ¿De qué se va a tratar? Me dice, de lo que sea, güey. Jalo, sí o no. Y yo, sí, güey, jalo. Entonces, a raíz de ahí, empezamos con jajaja. Y pues ya, entonces, sin darme cuenta, ya estaba muy inmerso en el tema de los podcasts. Yo también tuve mi propio podcast durante un lapso que se llamaba Conspiraciones. Y en ese hice como unos 15 episodios. Y también muy, muy chido, me divertí bastante. Probablemente lo reviva eventualmente. Pero el tema de las conspiraciones me lo llevé a D99, a la estación de radio. Ahí también sigo con las conspiraciones, que me gusta un chorro hablar de eso. Y así, ese fue como mi camino. Entonces, pues ahorita así es como terminé con los podcasts, la creación de contenido y la banda. Órale, oye, ¿y cómo has visto tú como la evolución en este asunto de la creación de contenidos? Porque
¿qué será? Los podcasts ya, ¿qué te gusta que tengan ya escuchándose aquí de manera más fuerte? Algunos 4 años en México, 4 o Sí, 5 sí, años. sí, o más. Yo, por ejemplo, el primer podcast, Ujú. o sea, el primer podcast que escuché en mi vida fue a Joe Rogan hace muchísimos años y ni siquiera sabía que eso se llamaba podcast o como que no Ajá. lo relacionaba con la palabra, pero me gustaba mucho escuchar a Joe Rogan en el trabajo. Me acuerdo que lo escuchaba en YouTube, o sea, Ujú. poner los videos de Joe Rogan en YouTube. Y luego después una prima me recomendó un podcast que se llama Leyendas Legendarias. ¿Cómo Me no? lo recomendó por Ujú. ahí del 2018, Ajá. 2017, No 18. manches, ya son como 8 años. Sí. Sí, es un Y poquito ahí más. empecé a escuchar Leyendas Legendarias, me volví mega fan. Ajá. Y cada que nos íbamos de tour con mi otra banda, con Infernal, poníamos Leyendas Legendarias en la van, la poníamos en el carro cuando nos íbamos de viaje y me la pasaba escuchando Leyendas Legendarias. Y pues bueno, ahora tuve la oportunidad de ya volverme amigo de las Ujú. Leyendas Legendarias. Y ahora acabamos de tocar este año con The Real Antonios, que es la banda de Ok, Badía. ok. Y ahí nos fuimos de peda con ellos y son a todisísima madre, bien sencillos y muy, muchas experiencias. Entonces, desde entonces hasta ahorita, pues los podcasts, ¿no? Me Sí. acuerdo que cuando yo empecé el podcast con Ricky, Ujú. que fue ahí hace 3 años, Ujú. la gente decía de que todo el mundo tiene un podcast hoy en día. Ya los podcasts ya pasaron de moda. Ya los Oye, podcasts de hace 3 años. Y me sí. acuerdo cuando empecé a crear contenido en el 2020, Ujú. la gente decía de que ya todo el mundo es influencer y ya influencer ya es X. Ujú. Y cuando empecé, ¿no? Y estamos hablando que ya fue hace 5 años y Ujú. todavía sigue siendo algo relevante. Entonces, en cuestión de evolución de contenido y de podcast, yo creo que es algo que sigue teniendo impacto y solamente va a ir evolucionando. O sea, no creo que sea algo que se termine o que pase de moda, sino que va a estar en una constante evolución como lo ha sido hasta ahorita. Sí, mira, una frase que yo escuché referente a los podcasts es que actualmente ya hay más podcast que gente escuchándolos, ¿no? Entonces, no sé, pregunta, Ujú. ¿qué hace a un podcast un podcast? O sea, es porque nosotros, aquí en este momento, bueno, tenemos un par de micrófonos, estamos platicando frente a frente, Ajá. hay un par de cámaras, iluminación, es un video podcast y también se va a subir no A sé, YouTube, a a todo. ajá, Qué chido. Spotify y todo. Pero, ¿qué consideras tú que es ese diferenciador de lo que es un podcast a, por ejemplo, un programa de radio, ¿no? Ujú. ¿Cómo podrías tú decir, mira, un podcast es esto y es la diferencia de un programa de radio? ¿Qué me podrías tú decir? Pues creo que como cualquier rubro dentro de la industria del entretenimiento, Ajá. debe de tener los básicos, ¿no? O sea, que es desde la calidad Ujú. del arte que se está haciendo, del producto, si lo quieres ver más Ujú. marquetero, la calidad del producto y también cómo se promociona, cómo se coloca. Entonces tú puedes decir de que, oye, pues bueno, yo tengo un podcast, ¿qué tanto estoy aprendiendo o entreteniéndome con ese podcast? Es muy importante, Ujú. pero también es importante quiénes van a ese podcast, porque al final Ok. del día es, oye, ¿cómo jalas a las personas a que se enteren de que tu podcast existe? Es muy similar a lo que estamos viendo en las películas, en la música. Oye, en la música, la colaboración de Taylor Swift con Post Malone. Ujú. ¿Por qué es? Si ambos ya son muy grandes. Es Ujú. porque quieren atraer a sus audiencias, unificarlas, ¿no? Hasta incluso en esos niveles de éxito existen las colaboraciones. Y al final del día esa es la forma en la que muchos artistas se dan a conocer y en el podcast no es diferente, en los canales de YouTube no es diferente, las colaboraciones, las pautas, los clips en TikTok, realmente es eso. O sea, y ahora tú puedes hacer todo este ejercicio de posicionamiento, Ujú. pero si el contenido de tu podcast no es entretenido, si el contenido de tu podcast no estás aprendiendo nada, no estás Ujú. aportando nada a la escucha, al final del día, aunque llegue esa persona ideal, pues no se va a quedar escuchando, no va a continuar ahí. Realmente creo que es eso. O sea, un podcast lo hace el contenido y se debe de posicionar a través de una estrategia de marketing que todos los rubros del entretenimiento deben de pasar, ¿no? O sea, si es una obra de teatro, oye, el hecho de que esté el actor de Harry Potter o El Señor de los Anillos en la obra de teatro va a hacer que más gente vaya a verla, ¿no? Ujú. Si es una película, oye, que este cantante que nunca ha actuado en una película esté en esa película, como Bad Bunny en Bullet Train, Ujú. va a hacer que todos quieran ver la película, a pesar de Sí. que ya está Brad Pitt, el hecho de que Bad Bunny esté actuando. Oye, ¿por qué? ¿Por qué está Bad Bunny ahí? Queremos atraer audiencias a ver esta película, ¿no? Ujú. Entonces creo que con los podcasts es algo muy similar, si no es que lo mismo, que Ujú. como producto de entretenimiento. Sí, tú lo comentabas hace un momento, ¿no? Ujú. Yo creo que ahorita un podcast siempre va a ser como
el proyecto de una buena peda, ¿no? Ajá. Oye, güey, pues cotorreamos bien chido, ¿no? Sí. ¿Por qué no hacemos un podcast? Ajá. Pues qué buena idea. Pues ya haces tu equipo, prendes la cámara y dices, ay, güey, ¿y ahora qué voy a decir, no? Sí. Que hay mucha raza que tiene muy buen cotorreo, Uh-huh. a lo mejor fuera de la cámara, pero algo sucede, se bajan cierto switch cuando prendes una cámara y se acabó. Y tú lo mencionabas, un podcast pues se debe de buscar que sea entretenido, que haya una buena dinámica, que haya pues eso, ¿no? Una conversación, porque también creo que los podcasts son un producto también como muy de nicho. Uh-huh. Yo he escuchado gente que dice, qué flojera escuchar platicar a dos personas, o por qué te gusta escuchar a dos personas, ¿no? Sí. Y yo digo, no, es que está chido. Yo, por ejemplo, soy un gran consumidor de podcast. Sí. Incluso prefiero escuchar podcast por encima de a veces de la música. Y la verdad es pues un contenido bien interesante que aparte se deriva en muchos más, ¿no? De hecho, perdón que te interrumpa, ahorita me estaba acordando de cómo fue que yo llegué a mi primer podcast en la vida que escuché, que fue Joe Rogan. Ajá. Y como yo llegué al podcast de Joe Rogan fue queriendo buscar una entrevista de Maynard. Maynard James Keenan es el vocalista de Tool. Tool es de mis bandas favoritas de toda la vida. Y no hay muchas entrevistas a Maynard, porque son estos personajes muy misteriosos, todos los integrantes de Tool, ¿no? Entonces me topé con el podcast de Joe Rogan donde sale Maynard. Y ahí estuvo. Sí, él es mega amigo de Joe Rogan. De hecho, sale como en 5 capítulos del podcast de Joe Rogan. Ajá. Y esa fue la primera como entrevista que vi que era más de una hora, ¿no? Más de una hora de ellos platicando. Entonces yo dije que órale, qué interesante. Quiero saber qué dice, qué tiene que decir Maynard James Keenan porque es de mis influencias principales en la música, ¿no? Entonces eso se me hizo muy interesante y así fue como llegué a mi primer podcast. ¿Y qué fue lo que te conquistó más del formato? Lo que me conquistó más del formato fue el hecho de que es como una especie de entrevista, pero plática precisamente. O sea que yo dije que, oye, si es diferente en un programa de música que están como que muy estandarizadas las preguntas a un podcast en el cual es una plática más de compas, ¿no? Y pueden abordar otros temas del artista que normalmente no esperarías que incluyen en una entrevista de un programa de MTV o de un programa de VH1. Eso fue lo que me llamó la atención y que me gustó. Ok. Sí, es así como comentas. ¿Cuál fue mi exploración en el tema de los podcasts? Yo creo que ya hace un buen de años, ¿eh? Yo me fui muy cortito con 5 años, sí hace más. Y también era pues como eso que escuchar de repente en la oficina, ¿no? Ajá. Porque sí tienes como tu playlist favorita. Pero dices, no, ya otra vez las rolas. Luego pues exploras, ¿no? Música, pero encuentras como ese contenido, ¿no? Interesante. Y pues vas explorando y te encuentras pues con este asunto que la verdad, pues a mí en lo personal fue algo que yo también quise hacer, ¿no? Y que también vas como superando varias barreras, porque no sé si te pasó a ti. De repente voy a hacer un podcast o voy a tener un canal de YouTube. Lo primero es como que enfrentas un poquito la opinión o el juicio de la raza, ¿no? De tus cercanos, ¿no? Dices, ¿cómo vas a andar haciendo eso, no? En cuestión de que tienes que perderle el interés o la relevancia o el peso a qué va a opinar la gente de ti al momento de exponerte. O sea, si tú vas a estar en el mundo del entretenimiento, inevitablemente vas a exponerte. Entonces, inevitablemente van a hablar bien o van a hablar mal de ti. Y es como cuando pasas al frente en una clase de la facu o de la escuela o que te encargan un tema y que tienes que pasar y tienes que exponer. Esas son las primeras pruebas, por así decirlo, del pánico escénico. Y que dices tú de que, güey, no mames que me voy a parar enfrente de 40 compañeros, 50 compañeros del salón. Cualquier palabra que diga, cualquier cagazón, me lo van a recordar por el resto del semestre, ¿no? O por el resto del año, si estás en la primaria o en la secundaria. Durante todo un año, si digo una mala palabra o si me trabo en algo, se va a convertir en mi apodo. Se va a convertir en lo que con lo que me van a identificar. Entonces ese peso, pues a veces es demasiado, ¿no? Entonces cuando estás en la escuela, esos son los pininos, por así decirlo, de presentarte ante un público.
Entonces nosotros como músicos, a mí como músico me tocó enfrentarme a eso desde muy chiquito, que te comento, desde la primaria ya teníamos banda. Entonces, pues presentarnos entre la audiencia, cagarla en la guitarra, cagarla en la voz y todo, sabías el peso que eso representaba. Entonces yo fui soltándome desde ahí y ya para el momento de la creación de contenido y yo creo que más que nada a mí me daba mucho cringe hablarle a un celular, ¿no? Ok. O sea, tener que ponerme el celular enfrente y tenerle que hablar al celular para mí era un chorro de cringe. Yo cuando veía que lo hacían para tomarse selfies o así, me sentía, o sea, me daba pena ajena y yo decía que, güey, yo no me voy haciendo eso, de que cómo chingados hacen eso, me tocó vivir eso, ¿no? Y fue de que qué hueva con ese pedo. Entonces era un cringe y eventualmente lo fui sacando de mi sistema y dije, oye, así como a mí me da cringe que alguien se grabe, a alguien le va a dar cringe que yo me pare a un escenario a cantar. Entonces, pues es lo mismo a hablar en un micrófono y en un podcast. Digo, oye, alguien puede decir de que a qué le tiran estos dos güeyes hablando, como alguien puede decir, oye, está bien interesante la plática, ¿no? Entonces, creo que parte esencial de estar en el entretenimiento es quitarte el pánico escénico y quitarte el qué dirán y entre más real seas a tu esencia y a qué es lo que quieres expresar, qué es lo que quieres comunicar, más vas a conectar. ¿Tú pasaste por alguna etapa en la cual tuvieras como esa crítica directa de la gente? O sea... Sí. De hecho, he pasado por varias etapas. O sea, al principio, con mi primera banda tocábamos thrash metal, ¿no? Entonces teníamos una escena de raza que escuchaba thrash, ¿no? Y nos seguía y ya empezábamos a ser nuestros fans de thrash. Pero luego quisimos incorporar el progresivo. Entonces, cuando nos empezamos a volver un poquito más progre, más onda Dream Theater, todos los que eran fans de lo que hacíamos de thrash dejaron de ser fans. Y ahora nos odiaban. Y ahora era como que, nada, esos güeyes ya, qué puta. Entonces, oye, como pues, el Metallica del Black Album, ¿no? Ándale, casi. Sí. Entonces, pues luego del progre quisimos experimentar y meter funk, meter sección de metales, trompetas, otras cosas. Y los que nos seguían porque tocábamos progre ahora nos odiaban porque hemos metido trompetas. Yo de que, eso pedo ya que... Entonces estaba acostumbrado desde ese entonces a estar cambiando de audiencias conforme a mí me gusta experimentar o hacer cosas diferentes. Y con el contenido es lo mismo. O sea, el primer día que se me ocurrió agarrar un celular y grabarme y empezar a hacer cosas en internet, un chorro de amigos dejaron de ser mis amigos. Nada más por eso. No me digas. Nada más por eso. ¿Sí? Así de que, qué cringe con el pinche crowd que anda hablándole a la cámara y que le tira hablándole así. Ya que era... Y ya, empecé a ser de enemigos de gratis, ¿no? Yo fue de que, pues, güey, pues chinga tu madre. O sea, que te digo, carnal, yo voy a hacer lo que yo quiera. O sea, ¿me explico? O sea, si a ti te incomoda que me suba a un escenario o te incomoda que le hable en celular, no es mi problema. Pero te tienes que quitar el qué dirán. Sí. Porque ese es el problema. Muchas personas es de que si empiezo un podcast, ¿qué va a decir la raza y la verga? Oye, es que si me subo a un escenario, ¿qué va a decir los compadres, güey? No, es que si ahora me pongo una playera rosa, híjole, me van a decir que soy ¿no? Y ya, así te vas tú limitando tus cosas, tus gustos, lo que a ti te gustaría experimentar. Y creo que es algo mega importante quitarte esas ataduras, ¿no? Sí, creo que eso que mencionas es bien importante porque va uno, conforme va pasando el tiempo, vas recolectando frases de la raza, ¿no? Y una, por ejemplo, que a mí me quedó muy marcada es que el éxito está subiendo y pasando la barda de la vergüenza. En el momento en el cual ya te vale madre el qué dirán, comienzas a descubrir cosas muy, muy interesantes. Totalmente de acuerdo. Y yo, por ejemplo, cuando comienzo este proyecto del podcast, pues fue bien interesante porque primero algo que yo le agradezco mucho a este proyecto es que me ha hecho de muy buenos amigos, he conocido mucha gente muy interesante. Wow. Y todo comenzó, digamos, desde en el Paco. Nomás, ay cabrón, el Paco anda haciendo ahí videos. Sí, claro. A poco irlo ya integrando como a mi persona y ya está como, ya, pues Paco tiene su canal, el podcast y ya se pasó esa barrera. Y por ejemplo, llegar a platicar contigo en este momento, después de un proceso de varios años, pues es como el resultado de ir como en esa escalerita, ¿no? De ir subiendo. Nice. Y ahora, regresando un poquito a ti, a tu historia, a tu origen, ¿de dónde viene el Crow? Pues desde la primaria me gustaba mucho la película. O sea sí viene del Cuervo. Sí. Okay. Mi superhéroe favorito siempre ha sido Batman. Ajá. Pero cuando yo estaba en la primaria vi por primera vez la película del Cuervo, la 1. La pasaban en TV Azteca. Estoy hablando de que era yo creo que medio censurada, ¿no? Pues a lo mejor, no sé, porque sí la pasaban en la noche. Y yo, no sé, ¿qué será? El 98, yo creo. Entonces, pues bueno,
me tocó verla en TV Azteca y me volví exageradamente fan de The Crow, de la película. Y lo empecé a dibujar en todas mis libretas, lo empecé a dibujar en todas las cosas, ¿no? Y entramos a bueno, yo y varios compas, incluido el Judah, que anda por acá también, entramos a este trip que es como Boy Scouts, pero se llama Escuadrón. Ajá. Y pues la cosa es que ahí todos tenían un apodo, ¿no? Entonces a mí me gustaba mucho la película, entonces yo decía que no, pues el Cuervo, porque a mí me gusta que me digan Cuervo, ¿no? Ajá. Pero ahí en Escuadrón ya había otro güey que le decían Cuervo, en otra escuadra, porque el Escuadrón se divide en escuadras, ¿no? Que son como equipos, ¿no? Y otro güey que le decían Cuervo, entonces a mí alguien de mi escuadra me empezó a decir Crow y nos diferenciaban de que yo era Crow y el otro güey era Cuervo, ¿no? Entonces, pues de ahí ya estábamos diferenciados y te estoy hablando que yo tenía 12 años cuando entramos a Escuadrón. Entonces, desde los 12 años me decían Crow y yo encantado. Me encanta ese apodo porque me encanta la película, me encanta el personaje. Soy mega fan, colecciono cosas figuras, la película, los cómics, tengo varias cosas de The Crow. Y desde ahí hasta la fecha, siempre ha sido como mi... ¿Te sentiste cómodo con él? Sí, claro, me siento mega identificado con ese apodo. Y cuando me preguntan, no, pues que el cuervo es tu animal favorito, pues sí me gusta, pero mi animal favorito son los lobos. Ajá. Pero pues desde que Crow siempre ya me identifico. Yo me llamo Luis Mario, ¿no? Okay. Entonces mi nombre es de que exageradamente común. Y es de que, ay, ¿te gusta que te digan Luis o Mario? Hay un vergo de Luises, un vergo de Marios. Entonces, me acuerdo que en aquellos días, si había muchas personas con tu nombre, te reconocían por incluirle el nombre de tu banda. Entonces era de que, Luis Advent, Adolfo Simandia. ¿Me explico? Ok. Yo hubiera sido Luis. Era como el apellido, ¿no? Ajá, yo iba a ser Luis Impersonal o Mario Impersonal, ¿no? Porque esa era mi banda. Y era porque pues había muchos Luises y Marios. Entonces el hecho de que yo fuera Crow, pues ya lo hacía como que más exclusivo de que Crow Valdés. Y ya dije que, pues ya es parte de mi identidad, ¿no? O sea, ya es de que, ¿quién estás hablando? De Crow. Que Crow Valdés. Sí, oye, es que mencionas el tema de Crow. También es uno de mis personajes favoritos. Con madre. En serio, ¿eh? Sí, o sea, no es como por querer empatizar no, es que la verdad, ver esa película, es que también yo no entiendo cómo estaban los medios antes de o sea, las televisoras, por ejemplo, te podían llegar a pasar, no sé, Caballeros del Zodiaco sin censura. O sea, estaban heavy, ¿eh? Sí. Pues algo de violencia muy, muy explícita. Sí, muy gráfica. Por eso te decía, El Cuervo, pues para tenerlo en televisión abierta era fuerte. Sí. Pero a mí la verdad, pues como ese personaje también me conquistó. De hecho, uno de mis dibujos preferidos que tengo, porque también platicando hace un momento, pues me dices, oye, me gusta dibujar, pues a mí también. O sea, me encanta el dibujo. Uno de mis dibujos favoritos, que de hecho aparece, lo tengo como parte de mi decoración en el estudio que tengo en Zapotlanejo, es el Cuervo. Y de hecho compré una figura, un busto, donde está la figura del cuervo sobre la lápida. Y me he mudado tantas veces, ya terminó quebrado. O sea, me dolió muchísimo. Traía su cuervo en el hombro y se cayó una vez y se le voló como un pedacito de la gabardina. Luego se cayó otra vez y pues ya se le quebró un mechón o se le quebró un ala y ya la última vez se me cayó, se despelucó no, pero mira, lo he estado buscando en Amazon, no hay. No, man. Yo creo, la verdad, que sí llegué a tener una pieza de colección porque yo no la he visto. Pero pues ya está. Ahí lo tengo. Te voy a mandar un día una foto de cómo quedó ya hecho pedazos. Yo tengo que compartirte. Ahí luego te paso fotos también de tengo una figura, güey. Así, que original de The Crow. Así exclusiva de los 90s. Firmada por James O'Barr. Por el creador, el ilustrador de The Crow. ¿Sí? Vino a una convención de cómics. Tengo esa anécdota bien chida. Vino a una convención de cómics en Monterrey y la firma de él estaba como en 1,000 y tantos pesos, ¿no? Y cuando vino, yo te estoy hablando que yo tenía como 18, 17 años. Entonces, pues era un chingo de lana para mí, ¿no? Entonces yo era de que, puta, amo James O'Barr, amo The Crow, pero no me alcanza. Y no mames, pues igual voy a ir. Entonces, ya que voy a la convención, me doy cuenta que aparte va a dar una conferencia gratis. Y yo, verguísima. Voy a la conferencia. No te exagero,
éramos menos de 10 personas. Menos de 10 personas y James O'Barr platicando su vida, de dónde surgió la idea de The Crow, ¿sí? Todo. Y éramos menos de 10 personas. Y yo así de que emocionadísimo. Y luego llego con él y le digo de que, oye, nada más quiero saludarte, decirte que te admiro un chorro, que tu personaje me ha inspirado bastante en toda mi vida y la madre, de que tengo esta figura y quería que me la firmaras, pero la neta es que no me alcanzó, pero igual te quería saludar y conocerte. Y me dice, ¿cómo? No, a ver, espérame. Sacó un marcador, me dice, la firma, cabrón. Así agarró mi figura de la firma y me la, there you go. Y yo de que, no, así lo abracé, me tomé foto con él y todo así. Y me firmó gratis así mi figura. Y para mí ese momento valió un chorro porque dije, no mames, qué chingona persona. O sea, el cabrón están cobrando por su firma. El güey nada más fue que de buen pedo, aquí te la firmo, tengo. Oye, y tengo una duda. ¿Tú eres fan del Cuervo, el personaje de los cómics? Ajá. ¿Qué opinas de todos los remakes que han habido, de todo lo que ha ocurrido? Porque yo sí tengo que decir, yo soy fan del Cuervo, pero soy, muy fan del Cuervo de Brandon Lee. O sea, claro, sí. O sea, para mí el personaje está para el actor. Sí. Sabemos, bueno, y quien no sepa, pues el final trágico que tuvo este actor en medio del rodaje. Que trascendió culturalmente, ¿no? Y han hecho intentos, y han habido series, y han habido remakes. El último, yo honestamente ni lo vi. Yo tampoco no lo vi. No lo vi. Y vaya que soy mega fan de Bill Skarsgård. O sea, ese actor es buenísimo, como It. Ahora como Nosferatu también de Ari Aster estuvo impresionante. Es un gran, gran actor, pero aún así no la quise ver. O sea, desde que vi el tráiler dije que, ay, no. O sea, ya. No, nomás no. No. Y por ejemplo, de los remakes que hubo, creo que el único que vi, y sí vi bastantes veces porque todavía era muy niño cuando salió, fue El Cuervo 2, City of Angels, que es con Vincent Pérez, es el actor. Y ese más interesante, esa es la única película. Los elementos interesantes de ahí, que por cierto, de ahí sacó su apodo Judah. Ahorita lo voy a decir. El buen Judah. Pero aparte de que sale Iggy Pop, que es un gran ícono del punk, de la historia de punk, la historia de The Crow 2 se sitúa en el mismo universo de la 1. Y Sarah, que es la niña que sale en la 1, ya es adulto en la 2. Entonces es como una especie de continuación. Secuela. Una secuela bizarra. Y Sarah es tatuadora en la 2. Entonces le toca encontrarse otra vez con el Cuervo. Y Vincent Pérez, el papel de Vincent Pérez es lo matan a él y a su hijo porque ven una escena de crimen que no debieron de haber visto. Estaba en un momento equivocado, ¿no? Entonces, esta mafia, que ahora el malo se llama Judah, tiene como esta mafia. Y pues les toca ver cómo asesinan como a un espía o a un rata. Y pues por eso matan a Vincent Pérez y a su hijo. Y que bueno, se llama Ash. El personaje de Vincent Pérez se llama Ash en la película. Y pues donde los matan, pues el Cuervo regresa a Vincent Pérez, a Ash, para vengar la muerte de su hijo, ¿no? Y se va echando uno por uno a todos los de la mafia y eventualmente termina echándose ayuda al enemigo. Pero en el proceso se muere Sarah, que es la niña de la 1, ¿no? Entonces, bueno, esa película salió creo que en el 2000 o 2001 y pues yo todavía era niño, entonces pues sí me tocó verla y procesarla. Creo que antes, creo que salió en el 99 o 98. Sí, porque The Crow es del 96 o 95. Entonces, pues bueno, todavía alcanzó a salir en los 90 según yo. Y pues bueno, en fin, esa sí la vi muchas veces y sí me gustó. Y pues bueno, ya viéndola grande, no envejeció tan bien, pero sigue siendo como que tiene un pedazo de mi corazón ahí porque la vi muy niño y también me gustaba. Pero obviamente mi favorita por los siglos de los siglos es la de Brandon Lee. La original, hasta me sabía los diálogos de niño. O sea, no me digas, llegaste a ese punto. Sí, a ese punto. De niño me sabía los diálogos, los nombres de todos los personajes. Pero, ¿qué fue lo que te conquistó de Crow? O sea, yo puedo entenderlo. O sea, para mí lo digo por mí, fue la estética, la historia, el personaje. Para mí todo. O sea, la verdad es una atmósfera, es un mundo. Sí, o sea, yo descubrí la película cuando tenía como 10 años, 9 años, ¿no? O sea, era un niño y fue un parteaguas en mi vida porque a esa edad yo ya era fan de Batman y a esa edad
yo acababa de descubrir Nirvana. Ok. Entonces yo acababa de descubrir a Nirvana, que esta banda me gustaba mucho, y a Batman. Entonces, cuando veo la película del Cuervo, para que mí mezcla era una los dos fusión, mundos. Sí, para mí era una fusión de Batman y Kurt Cobain, ¿no? Ajá. O sea, Okay. era este mega superhéroe, antihéroe que estaba en la noche. Y deja tú también que tenía muchos valores morales con los que yo empatizaba, ¿no? O sea, cómo saca a Darla de las drogas y le saca toda la morfina del brazo. Es que esa está súper impresionante. Al policía le quita el hábito de fumar. O sea, el vato tiene... el vato es un héroe. Sí, y o sea, moralmente da muchos mensajes muy importantes en la película, antidrogas y antivicios. Y el vato aparte es músico, tenía su banda, venga su novia, que estaba justo el día, estaban a nada de casarse. Hasta un trip, ¿no? Entonces, y deja tú. Oye, entonces es como un November Rain junto con Batman, junto con Kurt Cobain. Sí. y deja tú, yo en ese entonces lo único que conocía de música era Backstreet Boys y Nirvana. Era lo único que conocía de música. Entonces, le pido a mis papás, les ruego, yo teniendo como 10 años, les ruego que me compren el soundtrack de la película, porque meramente lo quería tener. Cuando me compran el soundtrack, que era en CD, en ese entonces, yo lo ponía todos los días en mi Discman, todos los días, y así conocía a Nine Inch Nails, a Pantera, a The Cure, Rage Against the Machine. Oye, es que también tenía un Pilots. El soundtrack son una joya. Gigantescas bandas. Y así descubrí toda la música que me gusta hoy en día, la descubrí en el soundtrack de The Crow. O sea, desde ahí me volví fan de Pantera, fan de todas esas bandas. O sea, a partir de ese soundtrack. Entonces esa película me marcó. El cómic también me encanta. Yo también dibujaba The Crow así. Era fan de James O'Barr también y de los cómics. Entonces la estética de la película, las artes marciales, The Crow trae una katana. Me Oye, es que tiene todo. Sí. O sea, podría estar hablando de The Crow durante 3 horas seguidas. O sea, por algo me dicen Crow, ¿no? O sea, me encanta. No. Es que, mira, platicando contigo referente al Cuervo, The Crow, pues lo estoy como redescubriendo. De hecho, todos esos detalles. O sea, yo me quedé con la estética, con el personaje. Sí. Es que Brandon Lee en la piel del cuervo, o sea, está... Sí, quedó perfecto. Le queda al 100%. Qué lamentable, o sea, qué lamentable lo que ocurrió. Sí. Que incluso, pues hay, no sé, hipótesis o teorías que dicen que no fue necesariamente accidental, ¿no? Sí, claro, está toda esta conspiración detrás de los Lee, ¿no? De cómo falleció Bruce Lee, Brandon Lee y el otro hermano también. Es una locura que los 3 se hayan muerto, ¿no? Sí. Y los 3 en el cine, el mundo del cine, está loquísimo. Pero, quién sabe, al final del día, quién sabe qué pasó, pero definitivamente el hecho de que falleciera haciendo esa película hizo que la película trascendiera culturalmente a niveles estratosféricos, ¿no? Sí, fíjate, bueno, tú lo llevaste hasta el punto que, pues tú eres Crow, ¿no? Sí. O sea, ya está. Yo no llegué a ese punto, pero hay gente o la gente que a lo mejor tiene como esa oportunidad de conocerme de manera más personal, sabe perfectamente que yo soy mega fan. O sea, qué chingón. Yo creo que eres más fan tú que yo. O sea, sí me he quedado así como con datos, digo, ay, güey, yo ya le quedé de ver al personaje, ¿no? Pero encanta, qué chingón. O sea, de ahí surge Crow. Sí. Oye, algo que también es muy distintivo es el paliacate. Claro. Sí. Y me mostrabas hace un ratito algunas fotos donde el paliacate ya lo tenías desde hace años. Sí. Sí. Oye, ¿cómo surge también ese tema? O sea, ¿de dónde viene? Porque, o sea, si escuchas hablar de Crow Valdés, sabes perfectamente. Mira, yo platicaba, de hecho lo platiqué con un amigo con el que comencé Pistología, Emanuel. Saludos. Saludos. Que también es le sorprendió muchísimo. ¿Cómo que vas a hablar con Crow? Sí. Ay, qué chingón. Oye, ¿es el camarada del paliacate? Sí. Huevo. Oye, yo creo que sí ha logrado ser un distintivo bien importante para ti. ¿Cómo llegas a eso? O sea, fue una ocurrencia de momento, me quedo con él. ¿Qué onda? Pues realmente todo fue porque... Lo tengo que decir, yo ya lo vi sin paliacate. Ya me vio sin paliacate, sí. Es como quitarse el antifaz. Ya me vio el tercer ojo que tengo aquí abajo. No, sí, es todo un trip. Todo el trip empezó porque en Infernal, en la otra banda que tenía, teníamos un concepto. Era toda una historia de ciencia ficción detrás de las canciones y de la imagen. Y todos éramos personajes de ciencia ficción. Ok.
lo que quisimos hacer cuando se nos ocurrió la idea de disfrazarnos fue que, oye, vamos a representar a personajes de nuestros videojuegos favoritos. ¿Quién quiere ser quién? Por ejemplo, Charles, el buen Charles, el baterista, hasta la fecha es el productor de Riots, de mi banda actual. Pero Charles era fan de Hitman. Entonces él dijo, yo quiero ser como Hitman. Y él se vestía de saco, de corbata en todos los eventos de Riots. Y traía sus fundas de pistola y todo el show. Era como Hitman. Entonces, bueno, el caso es de que cada quien escogió un personaje. Yo quise ser Solid Snake porque soy mega fan de Metal Gear Solid. Pero mega fan, así, mega fan. Entonces yo me vestía como SWAT, así traía todas las cosas como SWAT, de que salió de ahí. Botas militares y todo, y me ponía la bandana como Snake. Y ese era mi personaje, ¿no? Entonces, pues cada que salía a tocar, me ponía la bandana. Y luego ya el concepto de disfrazarnos murió en Impersonal y trascendió a que pues ya cada quien se vistiera como quisiera. Pero yo todavía le tenía cariño a mi bandana de cuando me vestía como mi personaje SWAT. Entonces me la ponía nada más para tocar. Y luego después me volví muy, muy godín. Estaba en las agencias de publicidad y ya estaba platicando con Arca, Sigma, cervecería, con clientes donde me tenía que tapar los tatuajes, quitarme los piercings y me corté el pelo. Yo tenía el pelo hasta la cintura y me lo corté y ya estaba en modo mega godín. Y luego pues yo me di cuenta que no era por donde quería crecer, ¿no? O sea, me di cuenta, ya estando ahí, en ese punto de mi vida, dije, quiero explorar más el arte, quiero explorar más el entretenimiento, quiero explorar más otras áreas, no me llena esta parte, ¿no? De la vida. Y encontré con esto que es el super yo, ¿no? Que el super yo es, tú cuando eres un performer, cuando eres un artista, das como ese extra visual, emocional, artístico, ¿no? Escénico. Y hay personas que para lograr eso tienen que tomar la máscara y el disfraz de otro personaje. Ejemplo, Gene Simmons, ¿no? Con Kiss, o Alice Cooper, ¿no? Sí. Alice Cooper es Alice Cooper en el escenario, Gene Simmons es The Demon cuando toca con Kiss, ¿no? Pero hay otras personalidades, como por ejemplo Axl Rose o Kurt Cobain. Que Kurt Cobain es Kurt Cobain arriba y abajo del escenario. Axl Rose es Axl Rose arriba y abajo del escenario. O sea, Marilyn Manson es arriba y abajo del escenario. Es el mismo, trae el pupilente. No lo vas a ver sin su pupilente. O sea, es Marilyn Manson, ¿no? Entonces yo me identifiqué con eso. Yo dije que, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ser Crow Valdés, arriba y abajo del escenario. O sea, no estoy a gusto con ser dos personalidades diferentes. Siento que me estoy engañando a mí mismo. Yo no me siento a gusto siendo Bruno Díaz y Batman, ¿no? O sea, no, yo quiero ser todo el tiempo Batman. Entonces yo dije, bueno, chido, pues, ¿cuál es mi super yo? ¿O cómo sería mi super yo? Yo dije, pues bueno, yo siempre para tocar me pongo anillos y me los quito siempre que estoy trabajando. Para tocar me pinto las uñas y las traigo despintadas el resto de los días. Para tocar me pongo el paliacate y el resto de los días no uso paliacate. Entonces yo dije, ¿por qué? ¿Por qué estos símbolos me llenan a tal nivel de que los quiero llevar al escenario? ¿Por qué? ¿Qué representan para mí? Y fue donde yo me di cuenta que al momento de estar en el escenario soy yo. Es realmente mi forma de ser más real y más honesta conmigo mismo y en la que me siento más a gusto. Entonces fue donde me cuestioné, ¿por qué limitarme al escenario? ¿Por qué nada más en el escenario soy así? Y fue donde dije, bueno, ¿qué pasaría? Oye, qué chingón. ¿Sabes qué pasaría si dejo de ser solamente en el escenario esa persona y se convierte en quien soy todos los días? Y empecé con el paliacate. Y eso ya lo extendía a las uñas y todo. Y es de que ya, soy yo. Es que estamos de acuerdo en que incluso el tema de ser un personaje llega a ser como hasta una excusa, ¿no? Es que estaba en personaje. Sí. Es que no, era mi personaje. Y se da la mejor en el tema de la comedia y se da en el tema de muchas cosas, ¿no? Mira, yo voy a platicar una anécdota. A mí se me hizo bien curioso, pero sí pasó, ahí en Zapotlanejo, bueno, yo tengo a mi familia, tengo mis niños. Hay un amigo de mi hijo Paco. Bueno, obvio, tiene a sus papás. El tema es que se me hizo a mí muy curioso que tuvieron un debate ellos como pareja. Okay. O sea, los papás. Decía, ¿es que es el mismo o no es el mismo? ¿Cuál? ¿El de la oficina de los seguros y el del podcast? Dice, no es el mismo. De veras. Y lo decía, la gorra puede ser un distintivo así muy interesante. Y se me hace muy curioso que efectivamente, pues sí se trate como de dos personas diferentes. Y digo, oye, qué a gusto, qué chingón
que de repente Paco, el del podcast, el de la gorra, pues pudiera estar también ahí, ¿no? O sea, Sí, ¿por qué sí. tienes que pensar que son dos Dividirlo. personas diferentes? Exacto. Y a mí se me hizo muy curioso que de veras estuvieran debatiendo. Y en algún momento llegó y me preguntaron, ¿eres o no eres? Pues sí soy. O sea, y hay gente que sí, incluso hubo una fecha aquí de buenos recuerdos de Patricia Tapia y Javier Domínguez Zeta, Ok. de Mago de Oz, Ajá. y se me acercó una persona y me dice, oye, ¿si eres Paco, el de los podcasts? Sí. Es que sin gorra no te ubicaba. Ah, sí, sí, sí. Ahora, yo te pregunto, Sí me pasó. Crow, o sea, con tu paliacate tú ya estás 24/7. Fíjate que me invitaron a un evento era como una especie de festival de la cerveza. Ajá. Y se me ocurrió ir sin palacate. Nada más, así random. Todavía era de las primeras etapas. Ya llevaba como 2 años o 3 años que salía con palacate a todos lados. Y pues en el contenido que hacía salía con palacate. Pero esa vez, no sé, no me lo puse. No me puse palacate. Me fui así normal. Y me topé a varios compas que había hecho, ya teniendo el palacate. Entre ellos un tatuador, un youtuber. Me los topé en el festival y donde los saludaban, su primera reacción era, ¿qué onda, Crow? Así de que notaba como en su primer vistazo no me reconocían. Oye, es que sí. por eso desconocían a Superman de Clark Kent, ¿eh? Ajá, oye, pero sí. si son nomás los lentes. Pues ya es un los chorro, lentes, sí, como se peinaba y los lentes ya era otro. Y sí es real, o sea, si yo me quito el palacate, muchas personas no me van a reconocer porque, digo, en Monterrey también, yo siento que yo soy exageradamente genérico en Monterrey. Hay bastantes personas con cejas gruesas y barba. Entonces, pues, sí, cualquier chavo que tenga el pelo más o menos de largo que yo y con cejas gruesas y barba, puedo ser yo. Y de hecho, muchas veces me dicen de que, te pareces un chingón compa. Cuando alguien me conoce de que te pareces un chingón compa, me dicen bastante. Entonces digo, con mayor razón, es un gran distintivo el palacate. O sea, es algo que, de hecho, ya es mi propia marca y todo. O sea, sí, es lo que se ve de Crow Valdez. Yo los diseñé, traía unos lobos, unas espadas, unas alas ahí bien chidas. Igual ilustraciones mías, que me encanta eso. Y pues sí, o sea, ya yo tomé ese como compromiso, ¿no? De que, oye, pues, ¿qué tanto me cuesta ponerme un palacate todos los días? O sea, ¿qué tanto es un estorbo? Es algo que lo que sea. Y no, me di cuenta que no. Y pues ya, lo adopté literal todos los días, nada más lo quito para dormir y para bañarme, por los que tengan dudas. Oye, ¿y cuántos paliacates hay? ¿De cuántos colores? No, fíjate que nada más me gusta el rojo y el negro. Ok. Sí, rojo y negro. Entonces, ¿y los intercalas o depende del mood? Sí, depende del resto del outfit. Ok. O sea, por ejemplo, ahora se me olvidó el negro, si no, hoy me hubiera puesto el negro porque es pantalón negro, la playera roja y negra y el pantalón negro. Ok. Pero se me olvidó el negro, entonces pues ya nada más me pongo el rojo. Y que dice, bueno, se me olvidó y creo que estoy un poquito lejos como para sí. corregir. Igual combina. Y pues sí, tengo muchos palacates, ¿no? Tengo yo creo que como 9 a 10 palacates. Okay. Y empecé usando los tradicionales y luego ya saqué mi propia marca y ya los empecé a vender y a hacer. Qué chingón. Sí. Oye, es que mientras más platico contigo, más vamos descubriendo ciertas capas de todo lo que haces. Y ahora me gustaría brincarme un poquito al tema del dibujo y la ilustración. Ajá. ¿Cómo descubres también el superpoder? Mira, me gustaría a mí, perdón por ponerme yo antes de... Claro, adelante. Y tal vez lo he platicado en algunos otros episodios. Cuando yo hacía blanco y negro, ¿no? Paco de 5 años, en preescolar, kinder, dibujando, ¿no? En clases. Sí. Yo empezaba a escuchar a las maestras que, oye, pues Paco, dibujas bonito. Y órale, ¿qué no dibujamos todos igual? O sea, realmente sales de casa y pues tú piensas que todos pues, hacemos lo mismo, ¿no? Sí. Y de ahí yo me agarré del dibujo. De hecho, tengo que comentar, creo que le debo muchísimo al dibujo actualmente. Lo he abandonado un poco, pero incluso recuerdo que los maestros me regañaban. ¿Por qué? Digo, porque yo dibujando, pero curiosamente desarrollé ese tema de pues poner mucha atención. Y me regañaban los maestros. Era, a ver, tú que estás dibujando, ¿qué dije? Tal y tal. Entonces yo como que era dibujando y escuchando. Sí, me pasaba igual. No, pero apasionado. ¿Cómo fuiste descubriendo tú el arte del dibujo en ti?
Chécate, porque tengo un tema bien interesante con la cuestión del dibujo. Órale. Igual que tú también, la neta, desde muy, muy chiquito fue la primera actividad, se podría decir, que hice para distraerme en mi vida. O sea, literal, o dibujaba o jugaba con monos, así con muñecos. Yo nunca fui de carritos. Lo mío eran figuras, así, figuras de acción. Entonces, desde que tuve G.I. Joe's y los Thundercats, Caballero del Zodiaco, Dragon Ball, eran figuras de acción, así es. ¿No eras el chavito que llegaba a ver la tele, a ver caricaturas? Sí, también. Claro, sí, también. Siempre y a jugar Super Nintendo. A huevo. Sí, también. Viva la infancia sedentaria. Sí, pero el dibujo fue de las primeras actividades que desarrollé. Y ahora sí que yo, por ejemplo, todos los restaurantes que iba con mis papás, volteaba el mantel, casi siempre era de papel. A dibujar. En ese entonces, y me ponía a dibujar. Así pedía una pluma y me ponía a dibujar en el mantel. Y así me distraía de todas las conversaciones de adultos que no me interesaban. Y me ponía a dibujar. Y pues yo desde la primaria vendía dibujos también. Vendía dibujos de Dragon Ball. La venta del dibujo. Vendía dibujos de Dragon Ball. Vendía dibujos de Pokémon. Oye. De Digimon. Oye, ¿y no te pedían dibujos de repente de otra naturaleza? Sí, en la secundaria. En la secundaria. Es que, oye, otra de las anécdotas. Oye, Crow. Mira, de veras, tienes que preguntarle a mis amistades porque es que yo cuando era chavito, parte de mis ingresos de niño era salir a vender dibujos. Sí, entonces yo hacía mis dibujos, los delineaba, sacaba fotocopias. No mames. Y me iba a vender dibujos, o sea, porque las bueno, fotocopias. Okay. Antes, qué loco. Antes era, pues sí se podía jugar en la calle. Claro. Ahorita ya no. Sí, no. Pero era donde, oye, agarraba mi tabla. Oye, ¿qué onda? Pues que de los Animaniacs, Caballeros del Zodiaco, era garantizado la venta. Sí. Y de chavito iba, es que eran otros tiempos donde podías andar en la calle, no había tantos problemas, pero también llegaba el momento en el que llegaban las solicitudes especiales. Sí, me tocó. Oye, ¿por qué no? Porque bueno. Pamela Anderson ahí en pelotas. No había internet, o sea, claro. No había las facilidades. Lo que había a la mano eran la publicidad de lencería de la revista. Sí. Oye, no, hombre, pues también acá era bajita la mano y ahí te va, ¿no? Era Carmen Electra. Ándale, el dealer acá de. Sí. Oye, qué chido, cara. Entonces también vendías dibujos. También vendí dibujos. Y eso es hasta la secundaria. En la primaria era puro Dragon Ball, Caballero del Zodiaco, Pokémon y Digimon. Pero ya en la secundaria fue donde me empezaron a pedir acá más cachondos. Y, y empecé a explorar también eso, ¿no? O sea, yo nunca había dibujado a una mujer desnuda. Entonces, la primera vez que la dibujé fue que, órale, qué interesante. Así me salen, ¿no? Las proporciones. Todo era con fines anatómicos. Claro. De estudio, didácticos. Exacto, sí. Por ahí tenía toda una libreta llena de boobies. Las puras boobies, dibujando boobies. Hasta que me salgan bien. Sí. Y hasta la fecha soy Team Boobs. Sí. Hay quienes les gustan. Team Boobs. O sea, tú eres Team Boobs. Yo soy Team Boobs. Hay quienes Team Ass. Bueno, yo soy Team Boobs hasta la fecha. Diferimos. Ahí sí. Yo sí, ahí. No, hombre, las boobies me encantan. Pero bueno, el caso es de que, o sea, me arranqué dibujando y te comento, es la actividad que más tiempo llevo ejerciendo toda mi vida hasta la fecha. Yo hago las ilustraciones de Riots y las playeras, los diseños, los logos, obviamente todo eso me encanta. Pero aquí te va un twist del tema del dibujo. Ok. Yo desde niño, siempre que quería algo, lo dibujaba. O sea, por ejemplo, yo que quiero el Super Nintendo, dibujaba el control en mi libreta, dibujaba el Nintendo. Okay. A veces, quiero el cassette de Super Mario, lo dibujaba el cassette, ¿no? De que, oye, quiero el cassette de Zelda, el Majora's Mask o el Ocarina of Time, lo dibujaba y me ponía a dibujar a Link y me ponía a dibujar todo lo que yo quería, lo dibujaba, ¿no? Y también, por ejemplo, algo que yo hacía naturalmente era que cuando una maestra estaba hablando, a veces yo me disasociaba pensando en cosas que quería. Cosas que yo quería que lograr o lo que sea, y me ponía a hacer como figuras geométricas. Que cayera un piano, ¿no? Así enfrente de Y me ponía a dibujar como símbolos, cositas que salían de mi cabeza mientras estaba pensando eso. Y fue muchísimo después que escuché a Badía, precisamente leyendo legendarias, hablar de esta creencia que se llama la magia caos. ¿Has escuchado de eso? Órale, no. Uf, está buenísimo. Híjole. Hay un episodio buenísimo en Leyendas Legendarias sobre la magia caos. Badía es máster en eso. Pero el caso es de que dentro de la magia caos, dentro de esta creencia, o sea, para resumir... Oye, casi como el Death Note, ¿no? Ándale. Para resumir lo que es la creencia de la magia caos, es que básicamente hay dos caminos que tú puedes como... Lo estoy haciendo súper simple, súper simplificado.
Hay dos caminos. Tú puedes optar por cómo funciona por la ciencia o cómo funciona por lo místico mágico. Lo místico mágico es, todos los seres humanos tenemos como esta energía, esta aura con la cual podemos atraer o repeler cosas, y cosas refiriéndose tanto a situaciones como personas, como materia, lo que sea, ¿no? Y por eso el hombre bueno, el ser humano desde principios de los tiempos creen deidades, creen energías, siempre ha estado en la búsqueda de su espiritualidad, independientemente de la región donde haya existido dentro del planeta Tierra, ¿no? Por eso tantas religiones y tantas creencias tan diversas, porque todos sentimos ese alguito fuera de nuestro cuerpo, ¿no? Es alguito interno y externo que no lo podemos tocar y percibir, y le llamamos espíritu, alma, lo que tú quieras, energía, y de ahí trascienden todas las culturas y creencias, ¿no? Bueno, la magia caos lo que dice es que no se trata de deidades o de energías externas realmente de ti, sino que es algo interno y que todos lo tenemos, y si aprendes a manipularlo, lo puedes usar a tu favor, ¿no? Entonces, lo que te sugiere la magia caos es, hay diferentes formas de manifestar lo que tú quieres y de que suceda lo que tú quieres, y una de ellas son los sigilos, o es a través de los sigilos. ¿Qué es un sigilo? Un sigilo es un símbolo que tú creas que para ti representa algo específico. De que, oye, quiero, por decirte algo bien básico, quiero ser millonario, ¿no? Vas a hacer un símbolo que para ti representa ser millonario. Sí, okay. Y la cosa es que para que el momento en el que lo estés escribiendo, que ahí es donde entra el término como magia, ¿no? Debes de estar en esta especie de estado que le llaman la gnosis. Que el estado de la como gnosis... tu runa. Ajá, es una runa, sí, puede ser una runa. La gnosis es este estado en el cual no estás pensando en absolutamente nada. O sea, es como cuando meditas y que pones tu mente en blanco. Bueno, aquí la gnosis es un estado en el cual enfatizas todo tu ser y tu energía a eso que quieres, ¿no? Y mientras estás dibujando tu sigilo, estás pensando exclusivamente en eso. Y bueno, hay personas que pueden llegar a la gnosis ya con la práctica así, pero hay quienes necesitan ciertos estímulos para llegar a la gnosis. Hay diferentes formas de llegar a la gnosis. Una de ellas, por ejemplo, que está cagada de mencionar, pero se lo voy a decir, es masturbándote. Ajá. Okay. Cuando llegas al orgasmo, cuando estás en el orgasmo, no existe absolutamente nada en tu cabeza. Es de los pocos, pocos momentos en los que puedes despejarte de cualquier pensamiento, prejuicio, lo que sea, y estás exclusivamente sintiendo el momento de lo que está pasando en tu cuerpo, que realmente son segundos. Entonces, eso es gnosis. O sea, gnosis es que realmente puedas hacer que tu cuerpo esté... Oye, a diferencia de los marranitos, ¿no? Que dicen que son minutos, cabrón. Qué chulada, cabrón. Sí, gnosis por 30 minutos. Por eso nos lo comemos en tocino y todo, porque algo tenían que sufrir ese cabrón. Pero qué bueno que disfrutan los orgasmos. Pero la cosa es de que puedes enfocar toda tu energía y todo eso en ese solo momento, en ese solo deseo. Eso se le llama gnosis. Oye, qué chingón. Y a través de los sigilos, ¿no? Ajá. Entonces se dice que una vez que tú haces un sigilo, lo tienes que borrar. No lo puedes dejar ahí. Lo tienes que borrar porque el peso no está en sí, en el sigilo, sino en la acción de hacer el símbolo y tú pensándolo. Y si lo sigues, si lo dejas ahí, si no lo borras, le vas a dar peso a ese símbolo, no a la acción completa y al símbolo. Ok. Pero bueno, el caso es de que, por ejemplo, lo puedes trascender a figuras. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué lo sé 42 años después de mi vida? Tengo dibujando todo este tiempo. Bueno. Sí. Hay, por ejemplo, personas que dicen de que, San Charbel o San Perenganito. Ajá. Es el santo de las llaves. Si se te pierden las llaves, rézale a San Perenganito y van a aparecer tus llaves. Así como hay santos, bueno, sí, la Santa Muerte y todo, el Malverde, quien quieras tú, figuras, símbolos. Se dice que para manifestar esta energía debes de deshacerte del ego. Entonces, al momento de adjudicarle el deseo a una figura o a un concepto de deidad o personaje, estás deshaciéndote de tu ego. Y por ende estás atrayendo esa energía, estás creyendo que realmente va a suceder. O sea, es diferente que tú digas de que yo, con mi intención, voy a curar a esta persona de cáncer. Versus que digas, Jesús, Dios mío, Ave María Purísima, por cura a esta persona. Exacto. A través de ti, cura a esta persona. Ahí sí te la crees. ¿Por qué? Porque estás despegándote del ego. ¿De qué puedes lograr tú? Tu ego se queda enteramente en que tú puedes pedir, pero no puedes hacer. Sin embargo, sabes que este ser tiene la capacidad y la facultad de poder curar a esa persona de cáncer.
desde otro plano que tú no puedes ver, con una energía que no puedes comprender, con todo este contexto cultural que existe desde el principio de los tiempos, ¿no? Entonces están más allá de tu entendimiento y de tu grandeza, que al despegarte del ego y adjudicarle eso a él o a ella, crees que sí puede suceder eso. Y como ya te convenciste de que sí puede suceder, puede que sí suceda. Pero realmente no es esa deidad, sino eres tú y tu energía lo que te está manifestando porque sí crees que pueda suceder. Por ejemplo, los budistas tenían estas caniquitas en todo un collar y cada caniquita representaba un mantra, que es esto que estás repitiendo para que suceda algo. Eso es un mantra. Es como hay muchísimos hechizos y amarres y todo esto, tanto en el ocultismo como en lo Wicca, como en diferentes creencias, que estás repitiendo una frase. Por ejemplo, al ver en la cultura de la Inquisición, que eso era un método efectivo, el mantra, en los budistas, lo tropicalizaron a la religión católica y es el rosario. Sí. Entonces, sí, justo ahorita que mencionabas cada esferita es Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. O sea, todo eso. Llega a tal punto en el que ya ni siquiera estás pensando qué palabras estás diciendo, solamente es la intención lo que importa. Te quedas. Estás haciendo una especie de mantra, estás haciendo magia caos, estás diciendo, oye, repitiendo estas palabras durante todas estas veces que estoy pasando por las esferitas, voy a curar a Perenganito del cáncer. Entonces realmente ya no tiene nada que ver Dios te salve María, llena eres de gracia. No tiene nada que ver lo que estás diciendo. Tiene que ver que la intención de curar a esta persona de cáncer la estás manifestando a través de estas palabras que tú crees que sí va a suceder si las dices. Eso es magia caos. Entonces, por ejemplo, oye, yo quiero un carro. Le voy a rezar al Rayo McQueen de Cars, a esta figurita, porque él es el dios de los carros. A Optimus Prime. Ajá, sí, porque quiere un tráiler, quiere un tractor. O a Bumblebee. Yo quiero un Camaro, sí, amarillo. Quiero un Camaro. Y Bumblebee es el dios de los Camaros. Okay. Si alguien me lo puede conseguir, eres tú, Bumblebee. ¿Qué te tengo que rezar? ¿Qué tengo que sacrificar en tu nombre para conseguir el Camaro? Pero busca el indicado, porque si no te sale el bocho amarillo. Sí, exacto, dependiendo de qué movie, no tienes que ser específico. Sí, eso es magia caos. Y bueno, todo esto que acabo de decir es la parte mágica, ¿no? Si lo quieres ver por la parte de la ciencia, existe la neurociencia y lo que está interesante de la neurociencia es la autoprogramación. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir que te estás programando consciente o inconscientemente al momento de hacer un sigilo, al momento de rezar el rosario, te estás programando para que hagas acciones o cosas que te lleven a ese resultado. Ejemplo, oye, quiero ser millonario, entonces tienes tu mantra y estás yo soy millonario, yo mío. Te lo estás repitiendo y al momento de estarte programando, vas a abrir tu panorama para ver esas oportunidades y ser millonario. Pero porque te lo estás creyendo que ya lo eres, estás creyendo que ya está sucediendo, estás creyendo que la cosa es creer, es la fe, ¿no? Sí. Y que tanto te autoprograma la fe a que tú hagas acciones físicas que no harías si no creyeras en eso. Entonces, si lo ves por el lado mágico, es esta energía que tú traes cosas. Si lo ves por el lado científico, puede ser una programación consciente o inconsciente a ti mismo, una programación neurológica, para que todas tus decisiones del día te lleven a lo que quieres obtener. Es como el Inception, ¿no? O sea, sembrarte esa idea en el subconsciente para lograrlo. Entonces yo me di cuenta de ambos caminos. Dije, independientemente de si es algo de neurociencia o si es algo místico mágico, me funciona. Entonces, ¿por qué no lo voy a dejar de hacer? Mejor lo hago siempre. Es que, pues sí, o sea, para aquel incrédulo, pues no lo hagas. O sea, y si tú lo crees, pues hazlo, ¿no? De las cosas más cabronas que he manifestado fueron 30,000 pesos, random. Manifesté 30,000 pesos y manifesté el carro que tengo ahorita. Ok. Son de las cosas más como literarias que he logrado manifestar así de que, ¡pum! Lo quería, lo tuve. Dibujándolo. Ok. ¿En serio? Sí. Tenía un sigilo que representaba el dinero. Particularmente quise poner una cifra y dije, voy a poner una cifra que me puede llegar random. O sea, si pongo 1,000,000 de pesos, no sé qué pase, pero si pongo 30,000 pesos, pues qué tan difícil es conseguir 30,000 pesos, pero que no los tenga contemplados. Y estuve ahí escribiendo los 30,000 pesos dentro de mi símbolo. O sea, era un símbolo, no era literal 30,000. No, era un símbolo que representaba los 30,000 pesos. Y ese símbolo representaba y lo hacía todos los días. Y lo hacías y lo borrabas. Ya adivina cómo llegó. Random de la nada nos llega un correo en plan tranqui
al correo En Plan Tranqui. Ah, qué chido. De parte de Spotify para invitarnos a una campaña de una nueva herramienta que se llamaba Anchor, que ahorita ya se fusionó y ya no es Anchor, ya es Spotify nada más. Pero era esta herramienta que te permitía hacer video a través de Spotify, que hacer los podcast video. Ok. Entonces nos invitaron por una campaña y venía el precio, o sea, el costo, vaya más bien, lo que nos iban a pagar. Y lo primero que pensamos Ricky y yo es de que es un scam. O sea, esos scams quieren que le piquemos un link. Es un pinche virus de que hueva. Pero qué raro que viene la palabra Spotify. Entonces vamos a hablarles a las chicas de Spotify que las conocemos. A las chicas de Spotify Podcast. Les hablamos, les dijimos de que, oigan, chicas, nos llegó este correo. ¿Qué pedo? Aguas ahí. Y nos dicen, oigan, ¿sí es cierto? Somos. Sí. Okay. Nos propusimos. Y sí lo seleccionaron y todo el show. Contesten ahí, llenen el pedo. Para todo. ¿Qué? De la noche a la mañana, Ricky y a mí, a cada uno nos cayeron 31,500 pesos. No me digas. Por hacer 3 stories y un reel. Wow. Y yo fue de que la cifra, no puedo creer la cifra. ¿Me explico? O sea, es algo que yo llevo manifestando y escribiendo. Ahí están. Ahí están los 30,000 pesos que estuve manifestando. De la noche a la mañana me cayeron por algo que no tenía la menor idea, por hacer algo que no me cuesta esfuerzo. Wow. Y ese fue como que el... Yo de niño, bueno, no de niño, de adolescente, ya era adolescente, quería el Mazda 3. Particularmente del 2010 al 2012 tuvo cierto diseño que a mí me gustaba mucho y un amigo lo tenía ese Mazda. Entonces yo lo quería. Yo quiero ese diseño de Mazda porque me gustó mucho, ¿no? Entonces yo dibujaba el Mazda 3. Y lo dibujaba y lo dibujaba y lo dibujaba. Y también lo hacía en un sigilo y así. Yo de que, ese es mi primer carro. Y a todos que me preguntaban de qué, yo decía que un Mazda 3. El Mazda 3, el primer carro que yo me voy a comprar así por un... Bueno, random, un chavo con el que tocaba yo en un tributo, un día pasa por mí para irnos a un evento en Saltillo. Y pasa por mí en un Mazda 3, 2011. Y yo me subo a su carro y le digo que... Güey, ¿en cuánto es el carro? Fíjate que ando buscando de que como este modelo, siempre he dicho que es el carro que me quiero comprar y ando ahorrando, ando viendo si me lo compro y me dice, güey, no mames, yo lo estoy vendiendo. Y yo, ¿neta? Y me dice, güey, si me lo compras, claro que te hago precio, güey, por compa, güey. Te hago precio y el chingado. Yo, no mames. Sí, y, jalo, ¿cuánto me lo dejas? Tanto. Así era menos de lo que tenía contemplado yo. Ok. Armamos la transacción, ya tenía un Mazda 3. Y se lo compré a una persona de confianza que trabajaba conmigo en mi banda a un precio menor del mercado. Yo dije que qué más coincidencia quiero. O sea, literal, llevo dibujando este carro un chingo de tiempo y poniéndolo en mi sigilo y aquí está. Entonces, el carro, los 30,000 pesos, de todas las cosas que he manifestado, esas dos para mí fueron de que me volaron el cerebro. O sea, yo dije, ¿cómo todo se conectó para que sucediera? Oye, ¿las oportunidades llegan o se buscan? Más bien yo creo que son ambas. O sea, tú debes estar preparado, tú debes de prepararte para la oportunidad sí o sí. O sea, tú debes de pensar en que ya estás ahí. Y hay como dos frases que me gusta fusionar, que eso representan prácticamente la magia caos. Que cagado de risa son dos frases. Bueno, una de ellas es como muy cristiana, pero ahí te va. Una es fake it till you make it. Ah, sí. Es buenísima. Clásico. Fake it till you make it. A Dios rogando y con el mazo dando. A Dios rogando y con el mazo dando y fake it till you make it. Para mí se me hacen dos frases como... Y bueno, creo que ahí la tercera que incorporaría sería dress for success. Ok. Son tres, que para mí son core. Fake it till you make it. ¿Qué quiere decir eso? Créetela que ya estás ahí, ya eres esa persona, ya eres... O sea, por ejemplo, imagínate que yo te pregunto, oye, Paco, ¿a qué te dedicas? Y tú primero me dices, no, pues algo que tiene que ver con seguros. Eso es la realidad. A diferencia de que yo digo, oye, Paco, ¿a qué te dedicas? Soy podcaster. Ese es mi podcast y esto es lo que me dedico. ¿Qué estás manifestando tú en mí? Mi primera impresión de Paco es podcaster. Y cuando me pregunten sobre Paco, yo voy a decir Paco es podcaster. Sí. Y puede que tú digas, bueno, a lo mejor ahorita no es mi principal actividad, no es mi principal ingreso, todavía no es lo que me gustaría, pero el hecho de que tú ya lo manifestaste en una persona, esa persona lo va a manifestar por ti en otras y esa conversación te está volviendo a ti realidad que tú te dediques al podcast. Y el hecho de que alguien esté pensando en eso, alguien eventualmente va a decir, el podcast de Paco, el que me platicaste, ¿por qué no vas? Y ese algo va a hacer que tu podcast despegue. Y tú de que, ¿cuál fue la diferencia? Que alguien te preguntó a qué te dedicabas. Sí. Y tú contestaste podcaster en lugar de decir tu trabajo. Ese tipo de cositas
son las cositas que te abren puertas y que cambian los engranes de hacia dónde va dirigida tu vida, ¿no? El hecho de que si alguien me llega y me pregunta, ¿qué te dedicas? ¿Y qué digo yo primero? ¿O cuál de todas las actividades que hago digo? ¿O elijo? ¿Cuál dices? Depende de dónde estoy. Si estoy, ¿Sí? sí. Si estoy en un festival, por ejemplo, si estoy en algo así, digo, soy músico. Ok. Soy músico y ya. Si me preguntan más a fondo, puedo decir todo lo demás, pero primero soy músico. O sea, si mañana me preguntan, ¿qué eres? Yo digo, ¿a qué te dedicas? Soy músico. Vamos a rayos. Ok. Si estoy a lo mejor en un evento de influencers y todo, de que, bueno, soy creador de contenido, tengo un podcast. Ok. ¿Me explico? Y ya agrego después, soy músico. ¿Pero por qué? Porque yo estoy aquí abriéndome oportunidades dentro de esta área versus acá en el festival abriéndome oportunidades dentro de esta otra. Entonces yo ya escojo muy bien a quién decirle que me dedico porque sé las puertas y los engranes que puedo abrir dependiendo de dónde esté. Y ese tipo de microherramientas yo creo que son exageradamente efectivas. Y ojo, el día que alguien me invite a ser influencer de una marca, yo ya estoy preparado para hacerlo. El día que alguien me invite a tocar en un festival, yo estoy preparado para hacerlo. El día que alguien me invite a un podcast, estoy preparado para hacerlo. Pero sí. Y ese es el trip, que yo estoy preparado para las oportunidades y estoy en los círculos donde están las oportunidades. O sea... Es que, mira, ¿por qué hago el podcast? Bueno, porque me gusta hacerlo. Pero obviamente todos tenemos esa necesidad de que sea exitoso, ¿no? Claro. Y de buscar la entrevista y de que sea reconocido, de que la gente te vea. Y fíjate, yo hará algunos 3 años, porque ya con el podcast tengo prácticamente 4 años con el canal. Y he sido muy persistente. He sido, dale. Y yo le platicaba a uno de mis invitados, dije, oye, es que ¿sabes qué? Pues como que te comienzas a desesperar, ¿no? En algún momento dices, es que no estoy logrando lo que quiero, no está. Y va muy conectado con lo que me dices. Lo que pasa es que el éxito te va a llegar cuando estés preparado para el éxito. Dije, a ver, desarrolla, justifica su respuesta. Dice, sí, cabrón, o sea, tal vez ahorita tienes las ganas, pero no tienes ni el equipo, ni la habilidad. O sea, quieres esto en este momento. Lo estás decretando. O sea, quiero. Pero tal vez, dice, si el día de mañana llega fulanito de tal a tu podcast, ¿crees tener sí, o sea, todo lo que necesitas para hacer un buen programa? Y bueno. Y es que es eso, o sea, y deja tú, yo creo que va de la mano con todo. Por ejemplo, algo muy importante que tú lo sabes y muchas personas del entretenimiento no lo ejercen, no lo están practicando, son las relaciones públicas. Es de lo más importante que debes de hacer, independientemente de lo que te dediques. O sea, esto no excluye ninguna profesión. Independientemente de lo que te dediques, si no estás haciendo relaciones públicas, te estás perdiendo de todas las oportunidades. Porque, por ejemplo, si tú estás en una empresa, quieres escalar de puesto y tú estás capacitado para el puesto al que quieres aplicar, pero hay otra persona capacitada igual que tú, que es amiga o amigo del vato, ya valiste madres. El hecho de que haya una amistad de por medio te tumba todo tu profesionalismo. Y a lo mejor incluso puedes ser más profesional que este otro brother, o puedes estar más preparado que este otro brother, pero la amistad va sobre la profesión. Sí. Y ya te ganaron el puesto. Y estoy hablando de algo mega godín, ¿no? Si lo bajas al mundo, o más bien, si lo colocas en el mundo del entretenimiento. A donde quieras. A donde quieras es igual. Entonces, la importancia de estar presente en los eventos, estar presente en la farándula, estar presente en todos lados. Si no estás presente ahí, no vas a figurar, por más que estés haciendo un producto de calidad. Pues muchos amigos músicos se los platico esto. O sea, es de que, oye, si tú no estás presente en la farándula, no vas a figurar, porque es entretenimiento. Y muchos no lo entienden porque, como yo, que son millennials, crecimos sin internet y con diferentes aspectos de marketing y publicidad que sucedían, como en su momento MTV, la Rolling Stone, whatever. Crecimos con esos anhelos y esas aspiraciones a esos medios masivos que eran antes las únicas opciones para darte a conocer. Entonces, no lo relacionan como farándula, pero es. Entonces, por ejemplo, tú te vas a los 90s
Y dices de que, oye, no sé, a mí que me gusta mucho Tool, Primus, ¿no? Y si nos vamos al New Metal, Korn, Limp Bizkit, Slipknot. Todas esas bandas salían en MTV. Para salir en MTV era un filtro enorme, una cantidad de dinero enorme, una cantidad de networking enorme para que pudieras figurar en MTV y que salieras en horario familiar y que le parecieras a un niño que estaba en la primaria y que le estaba gustando el new metal, ¿no? Eran demasiados filtros y demasiado dinero invertido y demasiadas relaciones públicas, porque ese era el único medio en el cual te ibas a poder dar a conocer como artista. Y en ese entonces, la música alternativa fuerte como tú, lo Slipknot o Primus, que es demasiado compleja, sí figuraba en el entretenimiento diario, ¿no? En el entretenimiento comercial, sí estaba en los mismos pedidos, junto a Backstreet Boys y Cristina Aguilera. Entonces la cuestión es, traduce eso de los 90s y 2000s a los 2020s y eso es TikTok, eso es YouTube, eso es Reels, eso es Shorts, eso es todo el contenido es eso. Ahora hay quienes dicen, es más fácil porque tú lo puedes hacer desde un clic de tu celular. Sí, la diferencia es que no tienes a un equipo de inteligencia detrás de ti, no tienes a una agencia de publicidad detrás de ti, porque en su momento la agencia de publicidad, el equipo de publicidad de Guns N' Roses les dijo, cuando vayan a Headbangers Ball, destruyan el set. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar un chorro de rating, eso nos va a dar un chorro de posicionamiento. Le dijo a Motley Crue, cuando vayan a ese cuarto de hotel, tiren la televisión. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar mucho. Y uno dice, son muy radicales y rebeldes. No, todo está planeado, todo es un set. ¿Por qué? Porque eso es parte del mensaje. Riots no tiene planeado nada de eso hoy, ¿verdad? No. O sea, sí. No, La cámara. Todo, ¿por qué crees que nos dicen Riots? No, todo eso son estrategias de marketing. Por ejemplo, ahí tengo un dato bien interesante. La manager de Marilyn Manson era la persona que al llegar a cualquier ciudad buscaba en la sección amarilla, en los catálogos, porque entonces no había internet, buscaba dónde y quiénes eran los líderes de los grupos cristianos y católicos de esa ciudad. Ella los buscaba y ella les daba el pitazo. Este artista satánico va a ir a presentarse a su ciudad. No dejen que suceda porque la los manifestación, niños, la manager, la publicidad. La manager. Porque ella sabía que eso era publicidad gratis. Iba a tener a más de 50 señoras afuera del concierto, afuera de la rueda de prensa, afuera de donde sea, haciendo publicidad y caos para que el artista se diera a conocer y supieran que iba a presentarse en la ciudad. Todo eso era puro marketing y es la misma manera de Alice Cooper. Alice Cooper hizo lo mismo con Marilyn Manson. Y era eso, era crear rumores, crear cosas sensacionalistas que iban a tener al artista de forma gratis en los periódicos y en los noticieros, de forma gratis. Fíjate, mencionas ahorita, o sea, estuve escuchando y me fui quedando como con varias ideas clave, ¿no? Una de ellas es las relaciones públicas, o sea, básicas, básicas, o sea. Yo siempre he dicho, en tu casa no vas a lograr nada. No. ¿Cuántas veces tú, con tu carrera, con todo lo que has hecho tantas cosas que la gente te cuestiona? ¿Cómo que vas a hacer eso, cabrón? Pero sabes, o sea, de manera muy asertiva que lo tienes que hacer. Puta, un chingo de veces. Pues de entrada, eventos. Eventos. ¿Cuántas veces? Yo creo que te van a faltar dedos de la mano. Te ha tocado invertir. Toda la vida. Toda la vida. Desde que empecé. Y cuando no tienes esa filosofía de invertir, qué difícil es para la gente entenderlo, ¿no? No va a suceder. Y es que es eso. Yo creo que, por ejemplo, algo muy importante para entender si quieres figurar en el medio del entretenimiento, en el industria del entretenimiento, son las redes sociales. Sí o sí. Sí o sí, la persistencia, sí o sí, el contenido, la frecuencia en la que estás publicando, todo. O sea, eso es esencial. O sea, hoy en día tienes que ser tu propio mercadólogo, tu propio estratega, tu propio manager, tu propio booker, tu propio todo, antes de poder delegar esas actividades a alguien más. Hay quienes dicen de que no, pues yo estoy en espera, por ejemplo, la música, de que llegue alguien, manager, y me proponga trabajo. No, eso no va a suceder. Búscalo. Sí, y la cosa es que ese manager tampoco va a estar interesado en trabajar contigo si tú no tienes ya el conocimiento para llevarlo a cabo. Nosotros que como con Riots, que trabajamos con managers, con promotores, hemos trabajado con muchas personas, llegamos a ellos o ellos llegaron a nosotros porque nosotros ya dominamos esa materia y ellos lo que van a hacer es llevarla al siguiente nivel.
pero nosotros ya lo dominamos hasta nuestras posibilidades. Ujú. La cosa es esa, que si tú como figura pública no dominas los básicos, Ajá. nunca vas a poder delegar esa actividad a alguien más. Y deja tú, nunca vas a poder financiarte delegar esa actividad a alguien más. Oye, ¿cuánto te cuesta un manager? ¿Cuánto te cuesta un booker? ¿Cuánto te cuestan todas las personas que están detrás de cualquier artista, de cualquier podcast, de cualquier producción? ¿Cuánto te cuesta eso? ¿Y a qué corto, mediano, largo plazo recuperas la inversión y por qué? ¿Y en qué momento se convierte en un negocio? O sea, son muchos números, Exceles y cosas que la mayoría de los artistas no hacemos, no nos preocupamos. Y el hecho de no preocuparnos y no hacerlo nos lleva a que nunca figure como un negocio. Porque realmente no tienes una métrica de cuánto tiempo le estás invirtiendo, cuánto capital le estás invirtiendo y en qué punto esperas que te tenga una retribución. Y mientras no tengas como eso en mente, mientras no esté figurando eso en tu cabeza o en la de nadie involucrado, no va a salir de ahí, no va a salir de ser un hobby, no va a salir de ser algo que te divierte hacerlo, te gusta hacerlo, pero nunca va a trascender a que sea tu ingreso. Y eso es algo muy importante para los artistas entender. De que, oye, para que se convierta en un ingreso, lo tengo que ver como tal. Sí. Lo tengo que abordar como tal y darle ese compromiso, esa responsabilidad, esa infraestructura para que suceda. Entonces son conceptos que muchos no se cuestionan y creo que es mega importante tenerlos siempre en la cabeza. Así de que, oye, ¿cuánto cuesta mi show y por qué? Qué chingón, tu show cuesta 30,000 pesos. Oye, ¿por qué? Pues porque el promotor va a generar 60. El promotor mínimo va a generar 45. Bueno, le invirtió 30, pero se va a llevar de ganancia unos 15. Ajá. Pues está bien, unos 15 bolas con madre. Pero tienes que verlo así. Tú como artista, ¿cuánto le vas a generar al promotor? ¿Cuánto le vas a generar al booker? ¿Y con qué puedes financiar con eso que te están pagando? Y así se debe abordar. Oye, el podcast, ¿cuánto me están generando de vistas en YouTube? Los ads en YouTube, ¿cuánto? En Facebook, los clips, ¿cuánto me están dejando? Oye, hago en vivos en TikTok, ¿cuánto me dejan los en vivos? O, oye, ¿de qué forma estoy monetizando en TikTok? ¿Qué colaboraciones tengo con marcas? O sea, sí o sí tienes que bajar la idea creativa y pasional a la monetización. Y muchas veces es el reto más grande como creador de contenido. Y tienes que verlo como negocio. Claro. Tarde o temprano tienes que verlo como negocio, porque luego está esa parte de el amor al arte, ¿no? Sí. No, es que lo hago por amor, por hobby, por pasión, pero pues no podemos separar el tema económico, porque también creo que tarde o temprano todos los que estamos en el mundo de la creación de contenidos tenemos ese sueño lejano, ¿no? De algún día vivir de esto. Y es que es eso, Paco. O sea, convertir ese sueño lejano en tu realidad es el trabajo. O sea, de ahí debe de surgir. Porque nadie va a dar la contra cuando le digas, oye, ese hobby que te gusta, ese amor al arte, eso que haces por amor al arte, ¿te gustaría que te pagaran por eso? Todos te van a decir que sí. ¿Te gustaría que el pan, la renta, tu carro, todo se financiara con eso que te apasiona? Sí. ¿Estarías de acuerdo en que si haces eso todos los días, nunca vas a sentir que estás trabajando? ¿Realmente nunca vas a estar harto de algo? Sí, porque me encanta. Entonces, ¿por qué no lo haces? Hazlo. O sea, y nos pasa mucho. O sea, ya fuimos oficinistas, ya trabajamos para empresas, ya conocemos de infraestructura, conocemos de logística, conocemos de delegar, conocemos muchísimos conceptos que a veces no nos damos cuenta que no los estamos incorporando a nuestro proyecto que nos apasiona por amor al arte. Y una vez que empiezas a incorporar esos elementos, ese aprendizaje, si ya fuiste godín, si ya trabajaste para alguien más, incorpora ese aprendizaje a tu proyecto artístico, el que tanto amas, y empiezas a ver resultados. Empiezas a ver cómo se empiezan a conectar las cosas de forma diferente y de repente ya tienes 10 pesos en la bolsa y dices, ¡a la madre! Sí, ya gané algo y ese alguito vale el doble, cuádruple porque dices, lo gané haciendo esto. Es que lograr llegar a ese punto de ganar, o sea, de que ahora las plataformas a las que tú les diste tu contenido te regresen algo, que a lo mejor es, digo, respetando las proporciones, habrá quien se embolse un dineral, pero decir, oye, ya cobré. No manches. Está muy, muy cañón. Y la neta es que todo es la percepción. Todo. ¿Por qué? Imaginemos que te recibiste de doctor. Te hace todo el sentido del mundo cobrar por curar a alguien. Claro. Cobrar por una consulta. ¿Por qué? Porque ya estudiaste, ya te recibiste, tienes un papel. Un papel y una escuela, una institución que te dan cierta certificación
a través de un papel para que tú te sientas seguro y confiado de cobrar por un servicio. Realmente es un papel, el conocimiento está en ti. Sí, claro. Y los años que viviste aprendiendo eso están dentro de ti, que a ti te aseguran que puedes dar un buen servicio. Pero lo que te hace estar seguro de ti mismo es un papel. Entonces realmente cuando bajas ese concepto, bájalo a la música, bájalo al arte, bájalo a una pintura, bájalo a un podcast. Oye, ya tienes los años, la experiencia, ya tienes el equipo, tienes el aprendizaje, tienes todo. ¿Qué es lo que falta para que te sientas seguro y certificarte como para decir ahora cobro? ¿Qué es? Y una vez que ya eso lo puedes poner en papel, y empieza a tomar forma. Es esto. Ya lo tienes ahí en papel. Ok, a partir de ahí, vamos a desglosar la idea, vamos a desglosar el concepto. Nos falta esto. Ok, vamos a empezar a trabajar. Metas a corto, mediano, largo plazo. Pero ya lo bajaste. Ya no es nada más un concepto al aire de me gustaría en un futuro, si las cosas suceden. No, ya es aquí está el plan. Y estos son los puntos a accionar. Y tienen fecha. Pum, pum, pum. Ahí empiezas a ver resultados. No fue hasta que yo hice eso en mi cabeza, no fue que empezamos a ganar un peso con nada. Un peso. Ok. Hasta que me quité esas telarañas y dije, a ver, carnal, esto es un negocio. ¿Cómo lo vamos a echar a andar? ¿Dónde puedo cobrar mi primer peso con esto? ¿Por dónde? Pues por aquí, por acá, por acá, por acá. A la madre, ya nos llevamos 1,500 bolas de un show. Con madre. Oye, nos llevamos 10 bolitas de un show. Verguísima. ¿Qué fue? ¿Qué hicimos diferente? Pues esto. Pero lo tienes que bajar. O sea, tienes que tomarte el tiempo de ponerlo en un papel y decir, es esto, porque si nada más está en tu cabeza, no va a suceder. Eso es lo que me ha dado mi experiencia en este pedo. Crow, déjame comentarte que yo siento que esta conversación podría seguir por horas. Sí, claro. La verdad, ha sido un gran episodio. Gracias, man. Estoy muy contento, pero hemos llegado en este, y créeme, hay 1000 cosas que quisiera seguir platicando. A mí me gustaría mucho que en algún momento pudiera haber alguna segunda parte. Huevo, he apuntado. No sé cómo, no sé cuándo, deberá de haber. Siguiente show de Riots acá. Pero hay un momento que yo le llamo el momento para conocer. Y es el momento en el cual yo me doy la licencia de darte un pequeño detalle. Ok. Elaborado, pues, por mi mano. No, man. Y... Ok. No mames, está verguísima. Se mamó. Está bien verga. Muchísimas gracias, man. Está con madre, te mamaste. Te quedó bien verga. Estaba balón, güey. No, lo voy a embarcar, güey. Muchísimas gracias, bro. Está súper verga, güey. Súper chingón. Güey, te mamaste. Ahorita los subo a mis stories. Sí, chingón. Mira. Pues es esta pequeña caricatura, pequeño, que es como algo de la firma o del sello de Pa' Conocer, que se lleven su caricatura. Y te la entrego pues con mucho gusto, la Muchísimas verdad. Gracias, carnal. Muchas gracias. Insisto, o sea, yo sé que este podcast podría seguir y seguir, ¿verdad? Sí. Pero la verdad, pues mira, ojalá que te guste. Ahí está. Está increíble. Cayó perfecto el paliacate rojo. Sí, güey. Con mar. Muchísimas gracias, Paco. Te quedó muy chingón. No, hombre, mira, pues ahí está. El marco ahí para que esté en Lepa. Oye, y también me gusta mucho combinar el Paco, ¿verdad? Y hay esta sección ya, pues prácticamente llegando a esta parte final del podcast, que es el Paconsejo. Ok. ¿Sí? Que es ese momento en el cual yo te invito a que le des esa palabra como de motivación o de aliento a la gente que anda medio atorada o cansada en sus proyectos creativos, que también, a su vez, yo tomo también de mis invitados esa vitamina para continuar. ¿Cuál sería el consejo que le darías a la gente que anda ya con la gasolina ya terminándose en sus proyectos creativos? Pues yo creo que sería el networking, las relaciones públicas. Yo sé que hay muchos artistas allá afuera muy introvertidos. Yo era uno de ellos. Yo era muy introvertido. Me tuve que obligar a mí mismo a ser extrovertido. Si ahorita me escuchas en los podcasts o me ves en mis historias o en los TikToks o lo que sea, o en el escenario, incluso mañana, vas a ver que soy súper extrovertido. Pero eso fue algo que construí, no fue algo que se me dio. Entonces yo me di cuenta que
sí o sí tenía que ir a los eventos, sí o sí tenía que desvelarme, sí o sí tenía que cuidarme y no tomar tanto para estar coherente y consciente cuando ya está el promotor, ya está el del Pal Norte, aquí está enfrente de mí. Oye, cotorrearlo bien chido. Vamos a cotorrearnos, vamos a hablarnos compas, que me conozcan, saber qué rollo. Mega importante las relaciones públicas, por más introvertidos que sean, no se guarden en sus casas, salgan a los eventos pertinentes. Oye, eres pintor, eres artista, ve a las galerías, a las expos, vea que cada que haya una develación de arte, cada que haya una exhibición de algo, tienes que estar ahí. Eres músico, tienes que estar en las fiestas, a las after parties de todos los festivales, de todos los conciertos, siempre hay una. ¿Cómo te vas a colar ahí? ¿Cómo vas a estar ahí? ¿Cómo te vas a dar a conocer ahí? Esas son las personas claves. Y así con cualquier profesión y cualquier rama, sí o sí tienes que salir allá afuera. Es muy importante que domines el arte, que domines también tu instrumento, que lo que sea, pero es todavía más importante que te sepas relacionar con las personas. Ese es mi consejo. Qué chingón. No, hombre, creo, la verdad, es una charla que había generado yo, pues te digo, estaba yo muy emocionado acá por tener esta conversación. Qué bueno que se dio, qué bueno que estamos aquí platicando. La verdad, me quedo con ese consejo. Raza, sálganse de su casa si hacen algo. Exacto. Conozcan, o sea, realmente sí creo que ahí está el punto clave, ¿no? Sí. Salir, conocer, platicar, estar. Ser y estar. Cabrón. Bien, sí. Cabrón. Crow, tus redes sociales. Pueden encontrarme en @Crow Valdés, Crow de cuervo en inglés, CROW, Valdés con V y con S. Todo seguido, @Crow Valdés, en TikTok, en Instagram, en YouTube y pues mi banda Riots también, RAIOTZ, en todos lados Riots. Lo tienen. Paco, muchísimas gracias, carnal. Un gusto estar aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación, carnal. Gracias por tu tiempo. Y por todas las atenciones también. Muchísimas gracias. Oye, sé que viajaron exclusivamente de Monterrey para acá para estar aquí en Exacto. Hoy sábado fue exclusivamente Paco. No, qué chingón. Raza, pues si llegaron también hasta este punto del episodio, sé que se la pasaron muy bien. Se nota tus tablas, tu experiencia en el tema de la comunicación, del podcast. Creo que, honestamente, hiciste un podcast muy padre y me hiciste el trabajo muy sencillo. Muchas gracias, Nelly. Gracias. Estuvo muy cool. Y bueno, pues invitarlos a que se suscriban al canal, que sigan aquí a Crow, a Riots en sus redes sociales, que compartan todo lo que pues va a estar apareciendo en las diferentes redes sociales. Estén muy chido y hasta la próxima. Yeah, nos vemos.